De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer el gobierno recibió una derrota fuertísima en la provincia de Buenos Aires. El reverso de eso es el gran triunfo del peronismo, encabezado en este caso por Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el que tomó la decisión de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires desde el año 49 del siglo pasado, que no ocurría que la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, tuviese elecciones separadas de las elecciones nacionales. Y en este caso Kicillof tomó esa decisión muy cuestionado por la Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner. Hubo meses y meses de discusión, pelea y rispideces por esta decisión que había tomado ayer Kicillof. Por eso lo primero que se escucha cuando Kicillof sube al escenario en La Plata es morón bombón, Axel conducción. La presidenta del Partido Justicialista es Cristina Fernández de Kirchner, que estando presa estaba en su casa junto a Máximo Kirchner. Mandó un mensaje, pero de hecho cuando saluda a los que fueron sus aliados en esta elección, Kicillof saluda primero a Sergio Massa y después a Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual ahí hay también la consolidación de Kicillof de un proyecto nacional, si no distinto, pero por lo menos con cierta autonomía respecto del kirchnerismo. Kicillof, que interpretó la elección como una exigencia del electorado de torcer el rumbo económico fundamentalmente. Ese fue el discurso, hizo un discurso nacional, hablando en contra del ajuste, señalando que, bueno, defendiendo la educación, la salud pública, el Garraham, el tema de los discapacitados, tomando un discurso muy nacional Kicillof, ayer planteando que ese había sido el mensaje en la provincia de Buenos Aires. Al revés, lo que hizo Javier Milei fue plantear que en realidad esto es una cosa que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, que hubo algún error, que van a tener que hacer algún tipo de autocrítica, pero reafirmó el rumbo fuertemente. Que dijo ayer Milei que iban a mantener el mismo rumbo cambiario, que iban a mantener, ponderó a todo su equipo de gobierno, con lo cual es muy difícil ver hacia dónde llevaría esa autocrítica. Él dijo, vamos a corregir errores, vamos a hacer una autocrítica. Tuvimos una derrota, no tuvimos el resultado que esperábamos, pero la verdad es que a continuación dijo, todo sigue como está. Entonces, claro, hay un mensaje a los mercados y ahora vamos a ver por qué, pues es un momento muy delicado. Pero antes, alguna referencia a lo que pasó. Estábamos mirando recién los números con Dani Steingart. Fue un triunfo muy grande. ¿Por qué? Porque el peronismo ganó en 6 de las 8 secciones electorales. Porque el peronismo ganó con comodidad la primera sección electoral, que es la que tiene los municipios del norte, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde estaba Catopodis, que es el ministro de Obras Públicas de candidato de Kicillof, y él mismo nos había dicho, bueno, a mí me toca una muy difícil. Creían que la pelea contra Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, uno de los intendentes del PRO, llegado a los libertarios, iba a ser una pelea mucho más complicada. No ganó con comodidad la primera sección electoral, ganó como siempre gana con mucha comodidad la tercera sección electoral, que es la que tiene La Matanza, Avellaneda, Quilmes, los municipios del sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasó también? Ganó, fue muy fuerte en el interior de la provincia de Buenos Aires. Ahí tuvo por un lado el efecto de que los intendentes radicales y del PRO que no se sumaron a los libertarios le mordieron votos a esta tercera fuerza Somos. Fue más fuerte en el interior de la provincia y seguramente le habrá sacado votos a los libertarios. Pero a la vez lo que pasó ahí, estábamos mirándolo, me decía Dani Steingart, en el interior el PJ, el peronismo, sacó el 40% de los votos. Es una muy buena base. Pensemos que ahí está el electorado más antiperonista, el electorado del campo. Ahí sacó el 40%. En el conurbano en promedio sacó el 51%, con elecciones muy extraordinarias en algunos distritos del conurbano sur, caso Avellaneda, más del 60%, Ensenada, más del 65% de los votos. Con lo cual es un triunfo muy contundente el que tuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires ayer. Es difícil de comparar con algo, por esto mismo que decíamos, como es la primera vez que esto ocurre, ¿contra qué lo comparás? Bueno, se puede comparar contra la elección del 2023, la última elección
presidencial con Massa presidente. Con una salvedad. Por un lado es una elección local versus aquella era una elección nacional, y una segunda salvedad que es que participó menos gente. Entonces hubo un 10% aproximadamente menos de participación electoral, cosa que confirma el hecho de que en elecciones locales la participación tiende a bajar. De todas maneras, no cayó tanto, pero sí cayó 10 puntos la participación electoral. Y ahí Massa había sacado el 43% de los votos. El peronismo saca, entre los que fueron a votar, que fueron menos, pero saca esta vez 47% de los votos. O sea que, en términos de porcentaje, Kicillof sale muy fortalecido después de esta elección. Faltan ahora 37 días hábiles o un poquito más, no sé cuántas semanas serán, estamos a 8 de septiembre al 26 de octubre para la elección nacional en la provincia de Buenos Aires. Milei ayer dijo, 33%, porque la diferencia fue casi 14 puntos, es una diferencia gigante. Se esperaba una relación pareja, 5 puntos, 7 puntos, cerca de 10 ya es un montón. Bueno, 14 puntos de diferencia. Este 33% que sacaron los libertarios en toda la provincia, dijo Milei, es nuestro piso. Es decir, tenemos para crecer 33,7. En cambio, dice Milei, el 47 que sacó Kicillof es el techo. Bueno, si fuese el techo es una muy buena elección si el peronismo ratifica el 47% de los votos en octubre. Pero es cierto que daría la sensación de que, bueno, hay que ver a aquellos que no fueron a votar por qué se inclinan, por qué este resultado. Es obvio que lo territorial juega en esto cuando los intendentes estaban en la boleta, muchos de ellos fueron candidatos testimoniales, pero evidentemente también hay una buena ponderación de las intendencias en estos votos. Pero hay que ver. Efectivamente, los libertarios tienen un camino para eventualmente ganar, si es que hay que poner la interpretación de este voto, si es que este voto no tiene que ver con, bueno, el agotamiento, con las consecuencias del modelo económico, en un contexto muy complicado, porque, bueno, Milei ayer dijo, ratificamos el mismo rumbo económico, estamos creciendo al 7%, pero eso no es cierto, eso era cierto al comienzo del año. Hace rato y mucho más ahora que subió fuertemente las tasas de interés, todo tratando de evitar que el dólar se dispare de acá a las elecciones del 26 de octubre. La actividad económica está mucho más ralentizada, se frenó mucho, la recuperación económica se frenó y ahora hay que ver qué es lo que pasa en materia de la reacción de los mercados en los próximos días y hoy mismo. Estaba leyendo recién un informe de Martín Rapetti, un economista muy serio, que lo que plantea dice, bueno, la pregunta hasta ahora, el mercado asumía que el gobierno iba a llegar así como estábamos hasta el 26 de octubre con este sistema de bandas, es decir, que iba a vender dólares cuando tocara el techo de la banda el Banco Central después del 26 de octubre para tratar de que el dólar no salte, para que eso no repercute en inflación. ¿Y qué hizo estos últimos días? Estuvo usando dólares del Tesoro. ¿Por qué? Porque no llegó al techo de la banda, pero para evitar que llegara al techo de la banda, estuvo usando dólares del Tesoro para evitar la corrida cambiaria, o que por lo menos llegara al techo y empezar. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Se va a armar una corrida cambiaria para testear al Banco Central, para testear al Tesoro, para ver qué hace el gobierno? El dólar oficial cerró el viernes a 1.365 pesos. El techo de la banda es 1.468, o sea, hay un 7,4% entre que puede subir el dólar hasta que aparezcan las reservas del Banco Central para frenar la suba. Ahora, ¿cuánto dinero tiene, mientras tanto, de resto el Tesoro? Porque en las últimas jornadas vendió 500 millones de dólares. El mercado, los que saben de esto, dicen le quedan 1.000 millones de dólares. ¿Pero a qué velocidad te los vas a gastar? ¿Cuál sería la opción de Milei a todo esto? Bueno, poner un cepo, evitar que la gente siga demandando dólares al ritmo que lo vienen haciendo a este precio. La idea de, si te parece barato, comprar campeón de Caputo. Bueno, desde que se abrió el cepo para individuos en abril, la gente viene demandando al ritmo de más de 3.000 millones de dólares por mes. Eso, sin oferta de los dólares del campo, se hace insustentable si vos querés mantenerlo relativamente quieto o que solo se mueva en línea con la inflación, para evitar que haya un salto que repercuta sobre inflación, que es lo que Milei viene presentando como su gran mérito. Hasta ahora, bueno, venden futuros, suben la tasa de interés, le suben los encajes a los bancos,
pero ya no tiene muchos más recursos a mano. Entonces la pregunta decía, uno no imagina a Milei poniendo restricciones porque es contrariamente a todo su discurso. De hecho, liberó el cepo para individuos. Entonces decís, ¿va a hacer eso? Y no, es muy difícil imaginar a Milei haciendo eso. Ahora, ¿qué va a hacer con este contexto económico donde hasta ahora además estuvo dispuesto a pagar muy caro todo? Subir la tasa de interés ha hecho que una economía se enfriara fuerte. Los problemas de las pymes, los problemas para el final, la gente está endeudada con las tasas que le suben, se frenó el crédito hipotecario. Entonces, ahora, de acá al 26 de octubre, cuando efectivamente el gobierno podría eventualmente, recién hablábamos de otras elecciones en las cuales de la primaria a la siguiente elección se revirtió, como Macri de la primera vuelta a la segunda vuelta electoral encontró un montón de votos, Massa después de la primaria a la primera vuelta electoral también encontró un montón de votos, eventualmente podría pasar, no es que no ha pasado en otras ocasiones. El problema es que el escenario económico es muy complejo y el escenario político es muy complejo. Es un gobierno que todavía no logra dar respuesta a la cuestión de la crisis de las denuncias de corrupción por el tema de la discapacidad, la cuestión política. Ayer estaba Karina Milei, era el gran genio del armado político, y ya la interna planteando, bueno, todo esto que nos está pasando fruto de un armado político con gente muy impresentable, el Martín Menem, Sebastián Pareja, que hicieron con el armado electoral en la provincia de Buenos Aires, que son además muchos los que aparecen involucrados en el escándalo de las coimas. Y Santiago Caputo, que ayer apareció arriba del escenario, el otro vértice del Triángulo de Hierro, que le venía diciendo, porque Milei dice que toda esta incertidumbre y demás se debe a lo que está pasando en el Congreso, y los degenerados fiscales y lo que le votan en el Congreso. Lo que le votan en el Congreso es fruto de la decisión electoral de Karina Milei de ir a todo o nada en las provincias. O te sometés completamente y te pones la campera violeta, o voy con mis propios candidatos. Los candidatos propios de Milei fueron un fiasco, salvo en la ciudad de Buenos Aires. Fueron un fiasco en el resto del país. Y los gobernadores se van empoderando. De hecho, ayer pasó algo muy curioso, que es que la figura de Kicillof se volvió una figura nacional con sus colegas gobernadores que no son peronistas kirchneristas, festejando el triunfo de Kicillof y señalándole a Milei, esta es una señal de que hay que gestionar, que lo que está es un presidente que ignora el interior del país, que ignora a los gobernadores, que no hace obra pública, que le plantean los gobernadores, Puyano en Santa Fe, Yarlora en Córdoba, y ahora se han ido sumando, Torres en Chubut, se sumó Valdés de Corrientes, radical, que antes estaba coqueteando con el gobierno y después de la última elección fue solo, le fue fenómeno, se fue con los gobernadores. Todos esos gobernadores son los que movieron sus legisladores en el Congreso y que le han dado estas derrotas, pues es un gobierno que además cree que puede gobernar solo. Entonces, ayer Milei ratifica a todo su equipo, dice que son todos una maravilla, dice que va a ser autocrítica, pero todos le están diciendo masivamente, tanto en el plano económico como en el plano político, tenés que cambiar, tenés que cambiar. Milei por ahora cree que no tiene que cambiar, dice que va a ser autocrítica y mirar los errores, pero que ratifica todo el rumbo económico. Vamos a ver, quedan 37 días hábiles, porque ahora los mercados se encuentran en días hábiles, de acá a las elecciones del 26 de octubre.